Juan 3:16. ¿Será que traigo mi Reina Valera? Yo estoy en el programa que no es. Bien, si habéis conseguido instalar el diccionario Strong's, o si tenéis un texto griego, ¿tú al final tienes un texto griego o no has bajado uno, no? Pero tú puedes mirar las palabras como vimos antes. Vale. Entonces, mirando en Juan 3:16, nosotros vemos aquí, creo que todos estamos trabajando en la versión antigua, la de 1909, y leemos aquí, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vale, ahora, desde esta visión, algunos vais a tener en el texto, tenéis el texto abierto y el código aparece. Eso es el caso que creo que si estás usando Sí. el Pocket Sword. Bien, otros, en tu caso tú tienes que apretar la palabra y te sale la palabra, pero podemos empezar a ver cosas. Ahora, sinceramente, advierto antes de empezar, tenemos que tener cuidado con cualquier descubrimiento que cambia el significado del pasaje. Porque si encuentras algo que cambia totalmente el significado del pasaje, casi seguro que te has equivocado. Y antes de predicarlo, antes de ir compartiendo, empieza a mirar, a preguntar, porque yo lo he escuchado. Yo estuve una vez en una clase y el profesor estaba en Romanos y dice, los que viven según la carne. Y el profesor dice, mira, estaba mirando en mi ordenador y la palabra que se traduce según, el ordenador me dice que esta palabra significa hacia abajo. Y los que viven hacia abajo en la carne, claro, porque la carne es hacia abajo. Bueno, si no tiro 10 minutos hablando de la carne hacia abajo, y había un compañero en la clase conmigo que me mira y dice, ¿y qué es lo que pasa? Pues el hombre había visto eso, pero el problema es que esta preposición que él estaba viendo, con el genitivo significa hacia abajo, o descender hacia Jerusalén, por ejemplo. Pero si lo usas con el acusativo, significa según. Y claro, en Romanos no se usa con genitivo, se usa con acusativo. Significa según la carne, si vives según la carne. Y no tiene nada que ver con hacia abajo, ni mucho menos. Y claro, este hombre estaba pues disfrutando ese nuevo descubrimiento del texto, que realmente era una mala lectura de la información que él tenía en sus manos. Así que tenemos que tener cuidado con lo que vamos a ver aquí y no queremos saltar rápidamente. Bueno, vamos a empezar con algo muy sencillo aquí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese verbo que se traduce amar, ¿qué verbo es? Bueno, si tienes ahí para tocar, o si puedes ver el texto griego al lado, puedes verlo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué verbo es? Agapao. Bien, que hemos escuchado todos el nombre de esa, normalmente lo vemos como el sustantivo, agape. Bien, y sabemos, hemos hablado muchas veces del agape, el amor, ¿no? Incluso muchos han llegado a decir, ese es el amor de Dios. Y efectivamente nos habla del amor de Dios aquí, pero sería un error limitarlo a solo hablar del amor de Dios, ¿vale? Yo en la versión que tengo aquí, tú también tienes la misma versión, ¿no? Puede ser. Sí, Vale. lo mismo. Si tocas en el número que sale aquí, ¿a ti te saca solamente esto aquí o...?
Vale. No sé cómo va a ser ahí. Pero aquí, por ejemplo, cuando yo toco, me sale directamente lo que es una definición de la palabra. Sí, es lo mismo que Sí, le sale. sí. Y Dani, no sé por qué. No, aquí sí que no. Aquí es muy. Ahora, si vienes aquí. Que nadie se atreve, pero se puede. Es interesante esto, ¿eh? Sentido moral y social. ¿Qué os pone? Agapao y luego qué. Sí, ¿Cosas en inglés? Agapao. Quizás de Agar, ¿no? Agan. Quizás desde... Y comparar con No. 56-89. Y luego más. Esto Sentido no se moral. puede ¿Lo leer. tienes también así? Estoy preguntando. Vamos, No a sale ver. en español. Qué bien. No, pero con el inglés que sabes se entiende. O sea, está muy nivelado, ¿no? Little English, the big English. Tú explicas inglés, ¿no? Explicas inglés, ¿no? Muy poco. Mira, por lo menos te sale Muy así. poco pico. No te sale todavía nada porque no has instalado un diccionario, pero te sale lo que es la palabra. Es que hemos quitado los versículos. El número de los versículos. Ani, ¿lo quieres instalar en el teléfono?